13 horas 15 minutos y nos vamos con el segmento de entrevistas porque tenemos en el estudio a Adriana Amaya, miembro del equipo GEM Ecuador. Vamos a charlar respecto al informe mundial del Monitor de Emprendimiento Global. Antes que nada, Adriana, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en estudios. La entrevista presencial siempre va a ser mejor antes que la virtual. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Adriana, vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto del informe mundial del Monitor de Emprendimiento Global? Anualmente, ¿verdad? Se realiza un estudio de diversos países, depende, yo creo que para el 2025 tenemos alrededor de unos 53 países que van midiendo la evolución de la actividad emprendedora, ¿verdad? Este estudio está compuesta de dos partes. La primera parte es la APS, que es una encuesta a nivel de individuo, ¿no? De individuos entre la edad de 18 y 64 años que se les mide su actividad emprendedora, y por otro lado tenemos lo que se conoce como es la NES, que va midiendo a través de expertos la evolución del entorno, si el entorno es propicio para emprender. Ok, y esto es a nivel mundial. Esto es a nivel mundial, exactamente. Es uno de los estudios que se han mantenido en los últimos 20 años y que nos da continuidad y que es muy importante porque a nivel de diseño de políticas públicas te permite tener esa información para saber qué le está faltando a ese emprendedor para poder seguir en ese camino, ¿no? Ok, ¿cuál es la realidad regional y cómo queda Ecuador frente a esa realidad regional? Ecuador, ya para este ciclo, siempre nosotros hacemos estos análisis con un ciclo del año anterior, ¿no? Entonces, para el año 2025 nosotros tenemos que la TEA, que es la tasa de actividad emprendedora temprana, nos ubica en el 29.63%, en comparación al año anterior, que es alrededor del 33%. Nosotros vemos que se ha disminuido la actividad en un 11%, ¿verdad? Nos sigue ubicando a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? En uno de los primeros lugares, ¿no? En comparación a Chile, que Chile siempre se ha caracterizado también por ser un país emprendedor. Pero en relación al año anterior sí vemos que ha decrecido esa actividad emprendedora en 11%. Adriana, sí, es preocupante que decrezca el número de emprendimientos, pero más preocupante es que esos emprendimientos no llegan al año y que desaparecen. Esa cifra, ese número, ¿qué tal está? ¿Ya estamos mejor ubicados? Todo lo contrario. Uy, no me digas. Sí, en comparación, esa cifra que se llaman ya los emprendimientos establecidos, que como tú indicas, supera los 42 meses. Eso quiere decir que ya comienzan a generar empleo, ya están un poco más estables, ¿verdad? Asentados. Y eso es lo que se busca, porque de esa manera nosotros vamos a tener crecimiento a nivel de país. Para el 2025, esta cifra llega alrededor del 6.25%, habiendo decrecido en un 50%. Ay, eso quiere decir que nuestros emprendedores tienen toda la buena voluntad de salir adelante, pero en el camino fracasan. Exactamente, ¿no? La TEA está compuesta por todos esos emprendedores que están pensando, están concibiendo esa idea, posteriormente ya están entrando en la ejecución, ¿verdad? Pero no logran finalmente a convertirse en emprendimientos establecidos y superar esa brecha del umbral de los 42 meses, ¿no? El 6.25% más o menos sí, es alarmante, ¿no? Pero eso se lo puede explicar con el estudio de la NES, ¿no? Que de alguna manera te explica un poco esa evolución del entorno, cómo los expertos perciben que el entorno está articulándose para que el emprendedor tenga éxito, ¿no? Dentro del entorno tenemos diversas variables como la educación, la infraestructura, toda esta parte, ¿no? Y le cuento a Adriana que yo estoy dentro de su porcentaje, porque después de pandemia yo me lancé a emprender y mi emprendimiento fue bastante productivo en sus primeros 6 meses, pero el entorno me obligó a cerrar y no llega el año. Entonces imagino la frustración, porque yo lo sentí, de aquellos emprendedores pues que le ponen todo el esfuerzo y que no encuentran el ambiente propicio. ¿Cómo generamos políticas públicas para que exista ese ambiente propicio? Bueno, una de las informaciones que nos da clave este reporte, no todo es malo, porque el reporte
se va actualizando cada año, ¿verdad? Ahora tenemos información acerca de cómo las herramientas digitales, cómo la IA te va permitiendo tener un asistente sin que te genere un extra costo para el emprendedor, ¿verdad? También tenemos información acerca de la sostenibilidad, cómo ese emprendedor actualmente, ¿verdad?, sobrepesa el impacto social y ambiental sobre la rentabilidad, que ya vemos un cambio de mindset. A nivel de Latinoamérica, Ecuador es uno de los países que está avanzando más en este mindset. Eso quiere decir que el emprendedor se está empoderando de todas estas problemáticas sociales y ambientales y buscando desarrollar modelos de negocios que sean rentables, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo desarrollamos esas políticas? También vemos que el uso de las herramientas todavía no son lo suficientemente, las herramientas no están lo suficientemente adoptadas. Necesitamos democratizar más la digitalización, necesitamos democratizar más esa educación hacia cómo implementarlas de la mejor forma, ¿no? Porque a veces nosotros podemos tender a pensar que la tecnología es muy cara, ¿no? Y no necesariamente, sino que va a depender de qué necesitamos dentro de nuestro modelo de negocio, ¿verdad? Es muy importante también dar la oportunidad para que haya esa construcción de espacios de capital social, ¿no? El capital social me va a permitir a mi emprendedor llegar a recursos que no tengo, ¿no? Recursos financieros, recursos a nivel de talento humano, recursos a nivel de tecnología, ¿no? Y no todos los emprendedores tienen el acceso al mismo nivel de capital social, ¿no? Entonces sí debemos de trabajar esa parte. Adriana, ¿y aquí el emprendedor está solo o cuenta con apoyo de distintas instituciones, sean públicas o privadas? Sí hay el suficiente. Yo siento que no, pero le hago la consulta. Considero que no estás solo, pero tal vez lo que necesitamos es difundir más, ¿no? Difundir más desde la academia, ¿verdad? Como SPOL, como Escuela de Negocios, estamos construyendo, ¿verdad? Diseñando maestrías que le permitan a ese emprendedor, a ese perfil de estudiante desarrollar las competencias, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos nuestro centro de incubación de SPOL y en las diferentes universidades, ¿no? El estudio está conformado por 5 universidades a nivel de país, ¿no? Nosotros tenemos ahí la UTPL, la PUCESI de Ibarra, tenemos la UES, tenemos la Universidad de Cuenca, ¿verdad? Que todos estamos integradas en un consorcio en pro del ecosistema emprendedor del país. Y cada una de las universidades está desarrollando diversas iniciativas para apoyar a ese emprendedor. A nivel del sector privado también tenemos diversas organizaciones que están tratando de articular, ¿no? Pero cabe la pena resaltar que todavía seguimos siendo un país, seguimos siendo un entorno naciente en cuanto a la parte del emprendimiento, ¿no? Adriana, te hago la consulta. Primero, felicitar a estas universidades que se están preocupando por el emprendimiento, pero yo me pregunto y te consulto, pero ellos se dedican a los emprendimientos de sus estudiantes, a esas incubadoras de negocios que están allí, que capital nativo, pero ¿y el que afuera, que a duras penas terminó el colegio? No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, específicamente desde SPOL, nosotros tenemos diversos programas, y de acá en Ciencia, tenemos Bootcamp, tenemos Social Boost, que están completamente abiertos y que de cierta manera nosotros tenemos un programa, nuestro programa BIP, que es un préstamo que SPOL ha recibido para desarrollar capacidades internas, y esas capacidades internas están siendo aplicadas también para el desarrollo de la sociedad, en este caso del emprendimiento. Entonces nosotros tenemos diversos programas, ya sea para el emprendedor, ya sea tenemos un programa a nivel de pyme digital para las pymes, y que busca desarrollar esas capacidades, ¿no? Yo creo que lo que falta es tocar las puertas. A veces el emprendedor tiene mucho riesgo al fracaso, es una de las cosas que nos impiden más, el 40%, ¿verdad? Que hace que tal vez no nos movamos, no toquemos las puertas, pensamos que no hay, y sí hay, ¿verdad? Y también nosotros debemos de empezar a difundir más, a buscar estos espacios donde nos permitan dar a conocer lo que se está haciendo. Adriana, me queda un minuto antes de terminar la entrevista y no quiero dejarte ir hasta que le digas a nuestra audiencia, si usted es emprendedor, ¿qué tiene que hacer para poder beneficiarse de esto?
Lo primero es que nosotros reconocemos que el emprendedor es el que está potencializando el país, ¿no? Está desarrollando una capacidad de resiliencia única. Entonces sí es necesario que vayan viendo las diferentes iniciativas que tenemos a nivel de país, a nivel de ciudad. A nivel de ciudad nosotros tenemos diversas instituciones, la academia, Épico, tenemos organizaciones ahí y así en diferentes universidades también, ¿verdad? Y sí es necesario que ustedes se comprometan también en las diversas iniciativas, porque las iniciativas también demandan tiempo para que ustedes desarrollen las competencias, para que ustedes desarrollen ese networking, ¿verdad? Y que les permita de cierta manera ir incubando sus emprendimientos y que tengan ese valor agregado importante, ¿no? Y que tengan ese diferenciador para que a la final logren ser comercializables a nivel mundial, no solamente local. Entonces, Adriana, ¿quién tienen que recurrir? ¿A qué puerta tienen que tocar? Aquí en Guayaquil estamos en ESPOL, en la Escuela de Negocios. También dentro, nuestro partner está la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, ¿verdad? Creo que también tenemos otras instituciones como Épico, ¿verdad? Entonces hay diversas instituciones, ¿no? Listo, Adriana. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en estudios. Será hasta una próxima ocasión cuando ya estén aterrizados y tengamos todo el estudio a nivel de Ecuador, ¿le parece? Sí, totalmente. Perfecto. Ella fue Adriana Maya, miembro del equipo GEM de Ecuador.